Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos con Info Ensenada Noticias por Canal 29 y Frecuencia FM Río, 2 horas con toda la información que nos parece importante a nosotros, por supuesto, y con la mejor música que seleccionamos en estos días para compartir con todos y todas ustedes. Tenemos un día bastante lindo después de, 10 días de lluvia, ya la verdad perdí la cuenta. Hoy con temperaturas ahí rondando los 20, 22 grados, se siente un poquito el aire fresco, pero ya se va a ir acomodando en estos días y como siempre hacemos, en un rato vamos a estar repasando entonces cómo se vendrá el clima para estos días. En esta semana que arranca, aunque parezca que no, estamos arrancando una nueva fase o una nueva etapa, ¿no? Ya no cuarentena, podemos decir aislamiento, si es que existe el aislamiento. Eso es lo anunciado y eso es lo que estamos pasando, pero uno ve por la calle que no hay tanto aislamiento o tanto distanciamiento, ¿no? Sí se fueron habilitando muchas actividades, o no sé si muchas, o unas cuantas actividades en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el AMBA, donde estamos incluidos nosotros por ser parte del Gran La Plata, o al menos estar mencionados de esa forma. Se habilitaron ya las reuniones al aire libre, ¿no? Hasta 10 personas. Lo que se está notando es que hay muchas reuniones en casas. Uno no quiere ser policía porque no es su trabajo, pero llevaban un par de fines de semana en los cuales casi no se puede dormir, ¿no? Y no son fiestas al aire libre. Sé que es difícil controlar, sé que no se puede vivir con un policía, con un gendarme al lado de cada ciudadano, pero creo que hay que tener un poco más de responsabilidad y pensando en que ojalá sea así, como se viene anunciando, cerca de fin de año o los primeros meses del próximo año podamos tener una vacuna, que eso habilite a que podamos entrar ya en la nueva normalidad. Pero todavía, ¿no? Faltan muchas actividades, especialmente en el colegio. Hoy en la provincia de Buenos Aires se ha habilitado en algunas localidades unas cuantas escuelas, ¿no? Donde los chicos de a poco en esta semana empiezan a retornar a las clases presenciales, especialmente en las localidades más alejadas, ¿no? A lo que es el AMBA. Y de a poco, bueno, eso se irá llevando o desarrollando lentamente para que en toda la provincia sea así. Seguramente desde el año que viene, con lo que resta, me parece, del año, es muy difícil pensar que esto se va a llevar a cabo, ¿no? Estamos metiéndonos casi en noviembre, así se nos fue el año en un chasquido de dedos rapidísimo, y metidos o imbuidos en esta, ¿no? Primero cuarentena, después distanciamiento, y en estas últimas semanas que si bien hay un número muy alto en la provincia de Buenos Aires y en todo lo que es el AMBA, se nota que fue cayendo, ¿no? Los contagios en general, más allá de algunos lugares donde pudo haber crecido y en otros haber bajado considerablemente. Los promedios son así, ¿no? Se toman promedios y en algunas ciudades tal vez el número es muy elevado y en otros comienza a bajarse, pero al hacer promedio es eso lo que tenemos, y ya son 6, 7 semanas en las cuales, como les decía, si bien los números son altos, empieza a notarse una caída en los números de contagios. Lo que no cae, me parece, es el número de fallecimientos, ¿no? En todo el país, me refiero. Son números mayores a los 400, ¿no? Casi todos los días. Bueno, esperemos que esto vaya solucionándose. Tenemos para compartir lo que decía, aunque parezca tan lejano ya, el fin de semana, el gobernador Axel Kicillof al respecto de lo que es esta nueva etapa del aislamiento y el distanciamiento social obligatorio. Cuando llegue la vacuna, ahí realmente vamos a poder descansar del coronavirus. Mientras tanto, lo que les quiero pedir es que se sigan cuidando, que no se dejen confundir y sobre todo no hagan caso a quienes nos quieren dañar la autoestima
Porque si hoy bajan los casos es porque hemos hecho lo que había que hacer, trabajar con protocolos, con prudencia, con todas las instrucciones que hemos dado para los cuidados personales. Esta pandemia no va a poder con nuestros sueños, con nuestros proyectos, simplemente debemos posponerlo. Mientras tanto, seguir cuidándonos y sobre todo seguir trabajando unidos. Para eso estamos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen, por las ganas que le ponen y por el sacrificio que también hay que hacer para que esta pandemia no nos gane. Bien, ahí compartíamos la palabra del gobernador, que también por estos días o por estas semanas se viene analizando lo que será la temporada, ¿no? Temporada 2021, temporada de verano, no solamente en lo que es la costa atlántica, sino aquí en nuestra ciudad también. Por supuesto que tenemos muchos kilómetros de costa, tenemos murallón, la gente quiere ir a pescar. Bueno, todavía eso se está analizando, eso digo lo que es la pesca, ¿no? Después hay otras actividades que ya están, como decíamos, al habilitar las reuniones al aire libre en grupos de hasta 10 personas, bueno, seguramente se podrá concurrir, pero con un determinado aislamiento. También en nuestra ciudad se está analizando eso, lo vamos a ir viendo con el paso de estos días, cuando ya seguramente nos vayamos acercando a fin de año, que se analiza, ¿no?, evitar que ingresen personas de otras localidades para justamente mantener ese distanciamiento. En los últimos años, con la cuestión de que el bolsillo era cada vez más flaco, con el gobierno de Mauricio Macri nos costaba a todos irnos de vacaciones, obviamente se optaba por recurrir a Punta Alegre, que es un lugar más cercano, ¿no? Y en los últimos años vimos lo que fue el crecimiento turístico, también ayudado a las mejores condiciones de la costa del Río de la Plata aquí en nuestra ciudad, que invitaba también a que se acercaran desde otras localidades. Bueno, eso está en estudio, seguramente se verá si se autoriza o no, siempre creo dependiendo de cómo avance todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Creo que no se puede cerrar ahora un acuerdo sin esperar un poco más, ¿no? Se habla de fin de año, lo que les decía hace unos minutos del tema de la vacuna o de las vacunas, ¿no? Hay unas cuantas que están trabajando en el mundo. Argentina tiene ya contrato, digamos, o apalabrado con 5 de estas vacunas. Entonces, bueno, la primera que salga, por supuesto, se estará pidiendo para poder distribuir en nuestro país. Obviamente que no va a ser algo súper veloz, porque eso hay que producirlo, hay que distribuirlo y no es tan ágil como uno espera que suceda. Pero bueno, las cosas seguramente se irán dando de esa forma, y en la costa atlántica también, ¿no? Ya hay algunas conversaciones, hay algunos acuerdos, siempre con algunos protocolos que uno lo lee y lo escucha y parece un poco difícil, ¿no?, de llevar adelante. El tema de barbijos en la playa, solamente por una cuestión estética, ¿quién se lo va a poner? Porque va a tener miedo de quemarse y que le quede esa marca, ¿no? El tema de tomar temperaturas, escuchaba la otra vez, le hacían una pregunta al gobernador, ¿se tomará temperatura en las playas? Y es muy complicado, ¿no? Porque si estás al sol 4 o 5 horas, creo que la temperatura de tu cuerpo va a subir un poco, más de la normal, ¿no? Si no te pegaste un chapuzón y estuviste ahí tomando sol, como les gusta a mucha gente, seguramente, lo digo desde la ignorancia, la temperatura corporal debe subir algunas décimas o unos grados. Entonces me parece que andar tomando temperaturas en la playa con todas estas cuestiones se puede complicar. En algunas localidades, si no me equivoco, creo que es Pinamar, Oscar, no sé si estoy diciendo mal, que van a cobrar 100 pesos la entrada de Pinamar. Sí me confundo con Gesell y Pinamar, ¿no? Bueno, Pinamar 100 pesos, ¿no? Un bono, después dicen que es optativo. Bueno, me parece que ya con lo que uno gasta solamente para ir, si va, ¿no? Si tiene que comprar pasajes o cargar la nafta con lo que vale, pagar peajes, bueno, me parece que ese bono es una cuestión recaudatoria para esa
localidad sin pensar en los turistas. No creo que alguien diga, bueno, si me cobran 100 pesos no voy a ir. No, si va a ir igual. O sea, no es para desalentar la llegada de turistas, ¿no? Como a veces lo quieren plantear, o lo mismo que se hace en la ciudad de Buenos Aires todo el año, con el tema, o en la ciudad de La Plata también, ¿no? Con el estacionamiento pago. Te dicen para desalentar la cantidad de autos, y es mentira, porque si vos tenés que ir al centro de La Plata o al microcentro de Buenos Aires, tenés que ir y vas a terminar pagando. Es una cuestión recaudatoria con la historia de, bueno, ya que estamos, desalentamos, ¿no? la llegada de autos para evitar la contaminación. Bueno, una historia que ya sabemos que solamente sirve para recaudar un poco de dinero. En el día de hoy, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo entregando en Ezeiza algunas viviendas del Procrear que habían sido comenzadas, ¿no?, antes del gobierno de Mauricio Macri, y así como no hicieron hospitales, o como no quisieron habilitarlos, o como no hicieron casi nada, tampoco le entregaron sus casas a la gente, ¿no? Y les metieron este cuento de los préstamos UBA para estafarlos, y aquellos que tenían el Procrear vieron como todo se detenía y como todo se paralizaba y no avanzaba. Bueno, desde que llegó el gobierno ya fueron entregando algunas casas del Procrear. Hoy estuvo, como les decía, en Ezeiza y dijo, si quieren dar pelea, daremos pelea. Y otra de las frases también fue, devaluar es fácil, pero es una máquina de crear pobreza. Eso tiene que ver con lo que se está viviendo por estos días, con el tema del dólar blue, el dólar ilegal, ¿no? Los sectores, o sea, todos los sectores pidiendo devaluación. Cualquier canal que vos pongas de los medios hegemónicos, cualquier radio, todos están todo el tiempo pidiendo devaluación, pidiendo lo que piden los grandes empresarios y los millonarios, ¿no? Porque si hay una devaluación, sabemos que nuestros salarios, las jubilaciones de nuestros viejos, de nuestros amigos, ex compañeros de trabajo, se terminan licuando, ¿no? Y terminamos teniendo cada vez menos. Si sacás la cuenta cuánto ganabas en dólares vos en 2015 con tu salario, con un dólar a 9 pesos, 10 pesos, dólar oficial hablamos, y lo que está el dólar ahora, arriba de los 80 pesos, hablamos del oficial siempre, el otro es ilegal y es casi imposible sostener un valor, ¿no? Un día está a 180, 190, 195, es una cuestión de locos. Te darás cuenta que tu salario en dólares vale 4 o 5 veces menos de lo que valía en 2015, con tarifas mucho más altas, con alimentos mucho más altos, ¿no? Entonces, la devaluación solamente le conviene a aquellos que tienen mucho dinero. A nosotros, a los trabajadores, no nos conviene, pero bueno, terminamos viendo esos canales y repetimos lo mismo, ¿no? Y bueno, hay que acomodar el dólar oficial con el dólar blue. No puede ser que... ¿Cómo no puede ser? El dólar oficial es el oficial, el otro le pusieron blue hace algunos años. Antes era dólar paralelo, dólar de la forma que quieran llamarlo, pero es ilegal. Cuando hay un tipo parado que se le dice arbolito vendiendo dólares en la vereda, es en negro. Ese no es el valor real, ¿no? Pero bueno, este país siempre se caracterizó por eso, por darle importancia a ese valor y no al dólar oficial. Vamos entonces con la palabra del presidente de la Nación en el mediodía de hoy. Nosotros no vinimos para desentendernos de esos problemas de los argentinos. Vinimos para hacernos cargos de esos problemas que los argentinos expresan. Y muchos quieren desviarnos y quieren hacernos creer que tenemos que atender otros problemas, que son los problemas de pequeñas minorías que siempre se han hecho cargo de la Argentina, y esas minorías quieren que uno le responda a sus intereses y se olvide de lo que todos estos argentinos están necesitando. Y si alguno quiere saber lo que le pasa a la Argentina que devalúa, vuelvan a escucharlo a Gildo y vuelvan a escuchar lo que les pasó cuando llevaron el dólar de 9 pesos a 14, casi 15. Esa memoria que tiene Gildo, tenemos que tenerla cada argentino en su cabeza. Porque devaluar es muy fácil, pero devaluar es una máquina de generar pobreza. Y la verdad nosotros lo que queremos es una Argentina que crezca, que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares. No queremos conseguir los dólares porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos necesitan. No es eso lo que queremos. No es esa nuestra decisión. Y vamos a afrontar, y si quieren dar pelea, daremos pelea.
porque para eso llegamos al gobierno. No llegamos al gobierno para cruzarnos de brazos, ni llegamos al gobierno para obedecerles. Llegamos al gobierno para obedecer a los que nos votaron. Para eso llegamos al gobierno. Yo soy peronista y como tal creo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y lo voy a seguir reivindicando. Aunque muchos quieren otra historia y aunque muchos quieren quebrarnos. Yo a nadie le pregunto, como decía Néstor, en estos días que indefectiblemente tanto lo recordamos. A nadie le pregunto de dónde viene, lo que le pregunto es a dónde quiere ir. Y si quiere llegar a ese destino común, de una Argentina más igualitaria, de una Argentina más equilibrada, de una Argentina que dé derechos, de una Argentina que defienda la educación pública, de una Argentina que defienda la salud pública, de una Argentina que tenga como prioridad la producción y el trabajo, le digo, dame la mano y acompáñame, porque eso es lo que necesitamos. Ahí compartíamos entonces lo que decía el presidente de la Nación y hacía referencia a que en el día de mañana se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y también hay que recordar que se cumple un año de lo que fue la victoria, ¿no? De Alberto justamente y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Casualidades del destino o malicia del gobierno o el ex gobierno de Mauricio Macri eligiendo justamente ese 27 de octubre, ¿no? para votar? Podrían haber elegido el 21, unos días antes, o el 14, no, eligieron el 27. Yo supongo que ellos estaban confiados en que iban a ganar y ese 27 les caía como anillo al dedo. No piensen en las casualidades cuando gobierna la derecha, ¿no? Busquen qué día apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Casualmente un 17 de octubre. Son todas estas operaciones armadas y orquestadas y muy pensadas, trabajan de esa forma. Lo vengo diciendo hace un tiempo, cada marcha que hacen ellos las hacen los sábados o las hacen los días feriados, tratan de adueñarse, ¿no?, de los símbolos patrios, de la bandera. O sea, ellos son el país y nosotros somos los usurpadores en este lugar. Se está viendo por estos días, no me voy a meter con ese tema porque ya es casi cansador lo de la familia Echeverre, ¿no? Estamos siempre discutiendo sobre lo mismo. Ellos son los dueños de la tierra, ellos son los dueños del país, ellos son los dueños de los símbolos patrios y nosotros somos lo que molestamos, el relleno de la empanada que está ahí, lamentablemente, ¿no? Es muy difícil y es muy, por otro lado, muy simple para ellos, porque siempre actúan de la misma forma, muy estudiada, con un marketing muy aceitado y muy establecido, y tenemos que estar corriendo todo el tiempo atrás de la agenda que marcan estos personajes. Pero volviendo, digo, ese 27 de octubre que ellos pensaban festejar y vengarse de esa forma de Cristina, que es el ícono que odian más desde hace un buen tiempo, les terminó saliendo mal. Así que mañana se recuerda con tristeza esos 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, pero también con la alegría de saber que dejó esa semilla en la juventud que en estos últimos años se vio, ¿no? Cómo fue floreciendo, y también con la alegría de saber que se pudo ganar a un gobierno de derecha como el de Mauricio Macri, ese 27 de octubre del último año. Y traje algo para recordar y para unir, me parece, todo esto. Cuando se conoce la muerte de Néstor Kirchner, el día en el que se hacía el censo, ustedes recordarán, en 2010, tenemos la palabra de Alberto Fernández de ese momento, ¿no? Cuando nadie pensaba, incluso ni siquiera él, que 10 años después estaría siendo presidente de la Nación. Lo compartimos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, usted ha sido parte del Gobierno Nacional en su momento, jefe de Gabinete de la Nación y de una cercanía al matrimonio presidencial, ¿no? Que bueno, habla a las claras de lo que debe sentir en estos momentos. No, la verdad una enorme tristeza desde esta mañana cuando me desperté con la noticia. ¿Cómo se enteró, Alberto? Me avisaron de allá del sur, sí, lo que había pasado, un amigo, y
Y la verdad, un inmenso dolor porque no estaba, creo, en los planes de nadie que esto podía pasarle a Néstor. Y por encima de cualquier diferencia que uno pueda haber tenido con Néstor en algunas cuestiones de forma, y la verdad siempre tuvimos una relación de afecto, de amistad, de cariño, que se expresaba de distintos modos, ¿no? Pero yo tengo una enorme pena porque insisto en algo que le dije a algunos colegas de ustedes en la mañana. Yo sé que he perdido un amigo que además fue mi maestro. Alguna vez le dije, el mayor problema que tienes conmigo es que aprendí todo lo que me enseñaste. Y por eso hago algunas de las cosas que te quejas que hago. Pero los argentinos perdimos a un presidente extraordinario que fue Néstor Kirchner. Que a veces, porque el reloj de la historia en Argentina funciona a una velocidad inusitada, a veces uno no puede ponderarlo, pero el gobierno de Kirchner fue un gobierno impresionante y él fue un presidente singular que estuvo en todos los problemas del gobierno, en todo momento. Yo dejaba a mi hijo en esos años en el colegio a las 7:30 de la mañana y a las 8 menos cuarto llegaba y ya estaba Kirchner en su despacho. Y allí trabajábamos hasta las 10 de la noche y nos íbamos a cenar juntos casi siempre. Y la verdad, una enorme pena, parece mentira lo que está pasando, porque fue un hombre realmente importante, realmente trascendental, y creo que para nadie pasa desapercibido lo que ha pasado. ¿Qué es lo que más destaca de su presidencia? Y todo, porque Kirchner fue un presidente que nosotros recibimos un país el 25 de mayo del año 2003 que tenía 8.000 millones de dólares de reserva, aquí 50.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central. Un país que tenía una deuda externa que representaba el 150% del PBI y estaba impaga, estaba en default, y él dejó un país con la deuda en orden y representaba el 60% del PBI de ese momento. Era un país con 24 puntos de desocupación, el que recibió, y dejó un país con 7 puntos de desocupación. Un país que creció anualmente a un ritmo del 8,5% promedio. Un país que volvió a enjuiciar a los genocidas, un país que recuperó una Corte Suprema de Justicia independiente. El gobierno de Kirchner fue un gobierno impresionante. Bien, ahí compartíamos entonces la palabra del por entonces ex jefe de gabinete, que había sido, ¿no?, jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Después con Cristina fue reemplazado, y decía, perdí un amigo y un maestro. Bueno, ojalá que haya aprendido mucho de Néstor Kirchner y con que haga la mitad de lo que hizo Néstor. Una vez que podamos salir de esta pandemia, me parece que el país va a mejorar, ¿no? Nos vamos cerrando ya esta primera etapa aquí de Infonsenada Noticias con La Mancha de Rolando haciendo La Primavera, que habla justamente de muchas de estas cuestiones, y lo que venimos diciendo ya hace algunos programas, ¿no? Cuando vemos estos ataques de la derecha y de los grandes medios que ya se quieren sacar de encima no solamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es el punto central, ¿no?, del odio que destilan a diario, sino que se quieren sacar de encima al gobierno todo. No soportaron haber perdido las elecciones, porque ellos también, los grandes medios, perdieron las elecciones, todos hicieron campaña por Mauricio Macri, no lo pueden negar, por más que digan que son periodistas independientes, hicieron campaña abiertamente para que el gobierno de Mauricio Macri siguiera, y se quieren sacar de encima al gobierno, ¿no?, con esta devaluación que están impulsando en estas últimas semanas. Pero como venimos diciendo ya hace algunos programas, ¿no?, podrán cortar la flor del jardín, pero no detendrán la primavera. Eso dice el estribillo de esta canción, y por más que quieran borrar el peronismo, nunca lo van a conseguir. Podrán, sí, voltear gobiernos, como ya lo hicieron, al propio Perón lo voltearon, ¿no? Esperemos que esto no se repita, que se aprenda de esa lección, de tanta historia que tenemos en nuestro país,
y que podamos, más allá de las diferencias, sé que la grieta nunca se va a cerrar, pero digo que podamos seguir avanzando, al menos, ¿no? Y que no retrocedamos tanto cada vez que la derecha se hace cargo del gobierno, y que ojalá nunca más esté, ¿no? Pero digo, no es tan fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es que se haga realidad. Por eso digo, ojalá que más allá de las enormes diferencias que hay, el país siga avanzando y que no lo destruyan como siempre hicieron. Nos vamos entonces con La Mancha de Rolando haciendo La Primavera. 16 grados 3 décimos de temperatura tenemos en estos momentos, una humedad del 58% y una presión de 1011.3 hectopascales, vientos del este a 13 kilómetros la hora, como les decía, la verdad una tarde muy linda, pero se notaba que había un airecito bastante fresco, ¿no? Seguramente en estos días irá cambiando un poco. Vamos a cómo se vendrá el clima por estos días, para ver si es cierto lo que estoy diciendo o no, con respecto a que va a ir mejorando la temperatura. Bueno, martes una máxima de 23, una mínima de 12, completamente despejado, sin probabilidades de lluvia. El miércoles una máxima de 18, una mínima de 13, inestable, parcialmente nublado, 40% de probabilidades de lluvia. El jueves una máxima de 20, una mínima de 13, despejado, sin probabilidades de lluvia. Y el viernes una máxima de 23, una mínima de 10, también despejado. Poco cambio de la temperatura, después se vendrá el fin de semana, pero eso lo veremos más adelante. Nos metemos, como siempre, en este segundo bloque con las noticias que tienen que ver con nuestra ciudad, la principal. El intendente Mario Secco recibió el alta en estos días y hoy ya retomó sus actividades en el municipio, así que andará todavía ahí trabajando como suele hacer, ¿no? Cuando tengamos los datos del día de hoy de coronavirus, seguramente lo vamos a estar actualizando, si es que llegan dentro del horario, porque a veces sucede que se informa en el horario, ¿no?, de programa, y a veces después. Hasta el día de hoy teníamos 299 casos activos, 1.594 personas habían recibido el alta y lamentablemente 37 fallecidos. Subió un poquito en los últimos días, ¿no? Algunos números que se fueron para arriba, lamentablemente. Pero bueno, ahí estamos y mandando saludos seguramente a todos los familiares, ¿no?, que hayan perdido a alguien por esta lamentable pandemia que tenemos desde ya hace un buen tiempo, ¿no? Ese marzo que quedó tan lejos, aunque haya pasado rápidamente, ¿no? Bueno, el operativo Detectar, como siempre se viene haciendo, o como cada vez que lo permite, ¿no?, el clima, se llevó a cabo entonces estoy buscando el barrio, para no decir cualquier cosa, se desarrolló, ahí estamos, en la Plaza Soberanía del barrio Autonomía. La posta sanitaria se armó en calle 531 entre 124 y 125, donde se realizaron los hisopados a quienes presentaron síntomas, todos aquellos que sepan, ¿no?, cuando se va anunciando dónde se hará y tiene algún síntoma o alguna duda, lo mejor que puede hacer es acercarse, ¿no?, para justamente evacuar esas dudas, y si en el caso que le diera positivo, bueno, aislarse rápidamente para no seguir contagiando a los demás, ¿no?, a la propia familia o algún vecino o alguien que te atienda en un negocio. También se montaron gazebos especiales. En uno se contemplaron esquemas de vacunación de niños y adultos, en otro se hicieron testeos rápidos de sífilis y en un tercero se entregaron medicamentos del programa Remediar. Esto también es importante, ¿no?, el tema de las vacunas, esas campañas lamentables que se vienen haciendo bueno, cuando vemos a estos locos, ¿no?, terraplanistas que andan quemando barbijos en el Obelisco diciendo que no hay que vacunarse. Bueno, no le hagan caso a esa gente, escuchen a los que saben, escuchen a los médicos, al Ministerio de Salud, y lleven a vacunar a sus hijos, que eso previenen
Eso previene muchísimas enfermedades que ya estaban erradicadas, que lamentablemente en el último, con el gobierno anterior, mejor dicho, reaparecieron, como el sarampión y otras más, solamente por no entregar las vacunas, ¿no? Ya saben ustedes, ya lo hablamos muchas veces, vacunas vencidas en distintos depósitos. Eso no tiene que pasar nunca más, y no hay que creer que las vacunas te hacen daño, es todo lo contrario. Las vacunas están justamente para mejorarnos la vida a todos, ¿no? Especialmente cuando somos niños. El miércoles 28 se llevará a cabo una jornada de asesoramiento para los vecinos y vecinas de la localidad de Punta Lara. 5 entre 10 y 12 bis. Estará personal del municipio junto a ANSES y el CAJUS para la realización de trámites y consultas. En este marco de la pandemia, el Estado va a todos los barrios ensenadenses. Entonces recuerden, el miércoles 28 se llevará a cabo una jornada de asesoramiento para los vecinos y vecinas de la localidad de Punta Lara, específicamente en 5 entre 10 y 12 bis. Estará personal del municipio junto a ANSES y CAJUS para la realización de trámites y consultas. Así que estén atentos aquellos que viven en la localidad de Punta Lara, precisamente. Y quería repasar algo que habíamos dicho al principio, ¿no? De lo que tiene que ver con la temporada 2021. Con respecto a lo que serán las playas y todo lo que tiene que ver con los espacios en Punta Lara, justamente que ahora también estamos mencionando la localidad. Evalúan restringir, como decíamos, los micros y contingentes provenientes del Gran Buenos Aires, y se asegura también desde el municipio que no se hará nada que ponga en riesgo la salud de los vecinos. Algunas consultas que se le hicieron al municipio fue ¿qué pasa con los clubes? Bueno, meses atrás la provincia dio el visto bueno para que los deportes retornen a los clubes, deportes náuticos bajo estrictos protocolos sanitarios y de higiene. En ese contexto, los socios de los clubes más representativos, que tienen que ver con los deportes náuticos, hablamos de Universitario de La Plata, Regatas y Club Náutico, van llevando, ¿no?, a cabo estas actividades con protocolo estricto. En un primer momento fue para, bueno, muchos de estos deportes son individuales también, ¿no? Pero en un primer momento era solamente para una persona, deporte individual, bueno, y ahora seguramente se irá habilitando otras cuestiones más que tienen que ver con esto. Si autorizamos digo yo, si está autorizado, ¿no?, que se puedan reunir hasta 10 personas al aire libre, bueno, no creo porque no puedan 2 o 3 personas hacer una actividad náutica o deportiva. Bueno, y así todo, ¿no? Distintas aclaraciones. Por último, esto que tiene que ver con la pesca, y que hay mucha gente, ¿no?, que le gusta y que está acostumbrada, y que en nuestra ciudad, especialmente justamente ahí en Punta Lara, ¿no?, es algo habitual, que con la pandemia quedó relegado. Bueno, el municipio está trabajando para que la provincia habilite la pesca en el Murallón, cuya extensión es de 4 kilómetros, y que, bueno, se haga justamente con distanciamiento, ¿no? Algo muy complejo, porque, bueno, la pesca también incluye la amistad, ir entre amigos a pescar, bueno, ya sabemos todo cómo es, pero, bueno, habrá que seguir trabajando y ver cómo se puede llevar adelante esto, ¿no? Lo cierto es que, como decíamos hoy, hay muchas cuestiones que están habladas y que hay que llevarlas adelante, y que de a poco se irán habilitando, ¿no? No solamente en nuestro distrito, sino en todas las localidades que tienen espacios turísticos, ¿no? Que seguramente cuando vayamos acercándonos a fin de año esto se verá más claro, si se lleva a cabo o si hay otras modificaciones, o si los protocolos van cambiando. Bueno, vamos con algo de música, Oscar. Tenemos ahí Intoxicados, que presentó hace unos días esta versión de Se fue al cielo en vivo en el Luna Park, porque se viene un DVD y una nueva publicación de los de Intoxicados, cualquier cosa, no sé por qué
me acordé de Divididos. Bueno, Intoxicados haciendo el clásico de la banda, que es Se fue al cielo. (16°3" en estos momentos. Seguimos haciendo Info Ensenada Noticias por Canal 29 y Frecuencia FM Río. Mencionábamos al pasar al principio del programa que regresaron las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, en algunas localidades. Ahora vamos a estar viendo precisamente en cuáles. Se habla de unos 6.700 alumnos en total. Esto fue oficializado hoy por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, implementando el plan jurisdiccional de la provincia para un regreso seguro a clases presenciales. Hablamos de 15 distritos bonaerenses con baja circulación de coronavirus, ¿no? Esto se hizo a través de la resolución 63, publicada hoy en el boletín oficial, donde se estableció que las actividades que podrán realizar cada distrito se determinarán de acuerdo con el resultado de la evaluación epidemiológica que realice el Ministerio de Salud bonaerense. Fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que las clases presenciales se reanudaron o se irán reanudando progresivamente esta semana en 338 escuelas de los siguientes municipios: Adolfo Alsina, General Lavalle, Adolfo González Chávez, Derox, Saliqueló, Tres Lomas, Alberti, Guaminí, Monte Puan, Florentino Ameguino, Monte Hermoso, 25 de Mayo, Carlos Tejedor y Lezama. Esos son los distritos en los cuales esta semana comienzan, ¿no? Las clases. Ahora vamos a ver de qué manera. En tanto, desde el 2 de noviembre podrán sumarse 357 establecimientos más de otros 10 distritos que cuando llegue ese momento seguramente se detallarán. El regreso a clase, como decíamos, será con grupos reducidos, estrictos protocolos y de manera progresiva. De este modo, primero serán convocados quienes no sostuvieron un vínculo cotidiano con la escuela o tuvieron una baja o nula participación en las propuestas pedagógicas. Dentro de este grupo, quienes estén cursando el último año de cada nivel tendrán clases presenciales 3 veces por semana. Estamos hablando de los que están en el último nivel de primaria y de secundaria. Y los demás tendrán un encuentro presencial por semana. Aquellos que están finalizando 3 veces por semana y los demás una vez por semana, solamente en estos distritos, como decíamos. Bueno, eso es lo que hay por el día de hoy, ¿no? Que de a poco, como decíamos, se empiezan a activar en estas localidades y que a partir del 2 de noviembre habrá más novedades en otros 10 distritos. Cuando llegue ese momento lo vamos a estar viendo. Con respecto a lo que hablábamos de la vacuna, que esperamos que llegue en algún momento, ¿no? Cerca de fin de año, los primeros meses del 2021, la vacuna de Oxford provoca una fuerte respuesta inmune en adultos mayores y en jóvenes. La vacuna genera anticuerpos y las llamadas células T, las mismas que identifican y matan patógenos invasores y o células infectadas. Esto se publicó hoy en el diario Financial Times. Bueno, esa es una excelente noticia, ¿no? Es alentador ver que las respuestas inmunitarias fueron similares entre los adultos mayores y los jóvenes y que la reactogenicidad, disculpen que lo lea de esa forma porque es una palabra muy poco habitual, fue menor en los adultos mayores, donde la gravedad de la enfermedad del COVID es mayor, subrayó un portavoz en un comunicado a los medios. Luego explicó que los resultados demuestran aún más pruebas de la seguridad e inmunidad de la vacuna, que se llama, que el nombre técnico de esta vacuna es AZ1222. Bueno, esperemos que siga habiendo buenas noticias con respecto a esto. Muchas están en fase 3 y de ahí ya pasarían, algunas ya se están produciendo, ¿no? Como para ir adelantándose, más allá de que, como dicen, producen a pérdida, porque si después la vacuna no funciona, bueno, obviamente todo eso que se produce se deberá desechar, pero vamos a ponerle ganas y esperanzas a que esto va a funcionar y que en unos meses podamos tener esta vacuna para
ir saliendo ya de una buena vez de esta pandemia. Estoy viendo la hora y nos quedan unos minutitos para cerrar, y como siempre hacemos, cerramos cada una de las 2 horas del programa con alguna efeméride. Nos vamos a 1970. Hoy estará cumpliendo 50 años el músico y compositor argentino Diego de Marco. Nació en Buenos Aires y es miembro desde 1987, miembro original de la banda Los Auténticos Decadentes. Se unió a la banda justamente antes de la aparición del disco debut, así que está desde el principio, ¿no? Desde todos sus discos. El disco se llamó El Milagro Argentino. Es autor de varios de los temas de su repertorio, como Ya me da igual, Se va como la vida, Besándote, El gran señor y La prima lejana. Y entre 2014, sin dejar Los Auténticos Decadentes, comenzó a preparar su primer trabajo discográfico, Casi Nada se llamó, que contó con la participación de los miembros de Los Auténticos Decadentes y músicos invitados también, como Diego Tuñón de Babasónicos. De ahí, de su primer y hasta ahora único disco solista de Diego de Marco, bien podríamos haber pasado algunos de estos temas que mencionaba con Los Auténticos Decadentes, pero está bueno también escuchar un poco de su discografía solista, que como decíamos hasta ahora es solamente un disco. Vamos con este Estrella Fugaz, un buen tema de Diego de Marco para ir cerrando esta primera hora en Info Ensenada Noticias, aquí en Canal 29 y Frecuencia FM Río. Seguimos con Info Ensenada Noticias. Ahí pasaba el estreno de AC/DC haciendo Shot in the Dark, y estamos comunicados como cada programa con Paulo Silva para hablar de fútbol que vuelve esta semana, ¿no? Buenas noches, Paulo, ¿cómo estás? Hola, Marce, buenas noches, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, acá estamos disfrutando un poco ya después de tantos días de lluvia. Sí, la verdad que vino bien el sol que hubo hoy. Sí, la verdad que sí. Un poco fresco el airecito, pero no nos podemos quejar. La verdad que estuvo bueno. Está bien. Bueno, como decía recién, ¿no? Ya, y lo habías anunciado vos, que el 30, el cumpleaños 60 de Maradona, volvió al fútbol, al país. Sí, justamente con el cumpleaños de Maradona, que va a estar cumpliendo 60 años, y con Gimnasia como protagonista, va a estar recibiendo el próximo viernes a las 19 horas en su estadio del Bosque a Patronato. El conjunto de Entre Ríos va a estar visitando La Plata para abrir el torneo. El Lobo, obviamente, con la expectativa que genera seguir teniendo a Maradona en el banco, con el alivio de haberse salvado del descenso, y saber también que en este campeonato no se sumará puntos para esa situación angustiante. Así que bueno, obviamente con esperanzas renovadas, con la idea de conseguir un triunfo, obviamente, para regalarle a Maradona y poder comenzar de la mejor manera el torneo. Hay protocolos, ¿no? Como se viene haciendo en las distintas ligas de los distintos países, que fue arrancando el fútbol, principalmente sin público. Pero ¿qué otra novedad podemos sumar, si hay alguna novedad para nuestro país? Sí, creo que lo más importante referido al juego van a ser la posibilidad de realizar 5 modificaciones que se tienen que realizar el partido. Se puede para hacer cambios se puede parar en 3 oportunidades. Entonces no es que al tener 5 cambios se puede parar 5 veces. Eso me parece referido al juego lo más importante. Obviamente, como bien decía vos, Marce, sin público. No va a haber nadie en el estadio. Van a tratar de ser lo mayor estricto posible con las delegaciones que lleguen a cada estadio, tanto del local como del visitante. No habrá concentraciones, los equipos se juntarán directamente para venir a jugar el partido, obviamente teniendo en cuenta que hay equipos que vienen de otras... La mayoría de los partidos se juegan en el AMBA, pero hay que tener en cuenta el caso, por ejemplo, de Patronato, que va a estar visitando La Plata el viernes. Sí tendrán que pasar una noche aquí en la ciudad, pero obviamente aquellos equipos que se tengan que trasladar, por ejemplo, Estudiantes, si tuviera que ir a jugar a la cancha de San Lorenzo, que es uno de los integrantes del grupo, se juntarán ese día en la previa para poder tomar el micro y poder llegar al estadio. Eso me parece que son las novedades más importantes, algo que en Europa se acostumbraba a hacer. Bueno, nosotros habíamos comentado ver la llegada de Piqué a pocas horas de jugar el clásico contra el Real Madrid en la Serie de Barcelona.
así que me parece que hasta que no haya una vacuna nos tendremos que acostumbrar a eso, obviamente exceptuando cuando tengan que realizar algún viaje a otra provincia o trasladarse en distancias más largas. Me parece que eso es lo más importante, y referido también a la comunicación y al periodismo, solamente van a poder estar en los estadios los periodistas que sean parte de la transmisión oficial, como está sucediendo ahora en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, que ya tuvimos varios partidos. Solamente aquellos, el periodista y el comentarista que realizan la transmisión estarán en una cabina, y uno o dos periodistas más realizando las tareas de campo de juego habitualmente, pero seguramente no habrá periodistas de otros medios que no sean aquellos oficiales y que tienen los derechos de transmisión del fútbol argentino. Hablando justamente de eso, Paulo, hay novedades con respecto a la televisación, ya lo habíamos hablado, pero se estudiaba la posibilidad, ¿no?, de la TV pública. ¿Hay alguna novedad o sigue, digamos, en los medios privados y hay que pagar el pack fútbol? ¿Cómo se prevé eso de acá al viernes? ¿O todavía sigue en estudio? Porque, bueno, la AFA es así, ¿no? A lo mejor nos enteramos a último minuto. Sí, todavía no se ha avanzado a nada, Marce. Me parece importante esto que marcás vos, de que con la AFA siempre te podés llevar una sorpresa y tal vez el viernes a primera hora o en las últimas horas del jueves se termine confirmando algo, pero todavía no hay ninguna confirmación. Es más, en estas últimas semanas se ha desatado una guerra, obviamente en términos mediáticos, entre Disney, que es la nueva propietaria de Fox, que era una de las señales que tenía los derechos de transmisión. La otra sigue siendo Turner con su canal TNT. Así que por ahora son esos, pero obviamente esta disputa que surgió entre Disney y la AFA podrá traer consecuencias, y habrá que ver si todos los partidos se pasan a TNT, si continúan divididos y hasta que no haya una resolución definitiva siguen compartiendo la transmisión de tener 7 partidos cada uno. Pero también ya se ha empezado a hablar y ha surgido desde el ámbito del gobierno nacional, que ya han comenzado algunas tratativas con Turner, más que nada, que como decía es dueña de la señal TNT, para poder tener por lo menos 1 o 2 partidos a través de la televisión pública y que la gente pueda acceder a eso de manera gratuita. Bueno, vamos a ir viendo de acá al viernes, ¿no?, cómo avanza eso, si es que avanza, y si no se verá, o no se verá, digamos, no se verán los partidos. Sí, pero creo que ahí la cuestión y esa pelea que te marco entre la AFA y Disney tiene que ver, y me parece que ha influido en que todavía ya salieron los horarios de los partidos, claro. Salieron los árbitros ahora hace un ratito, pero todavía no está confirmado qué canal transmite cada partido, cuando previo a este conflicto, ya una semana antes o el lunes de la misma semana donde se jugaba la fecha, sí, ya se sabía qué canal daba cada partido. Entonces me parece que estas peleas ambos deben estar especulando, obviamente que tiene una cuestión legal de por medio, hay un contrato firmado entre los dos, y me parece que se intentará respetar o romper lo menos posible, pero bueno, hasta último momento me parece que no vamos a saber cómo se va a resolver eso. Otro conflicto que no es la televisación, o sí en parte, es el caso de River, ¿no?, que tiene su estadio en reparación, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Juegan en el predio de Seiza o no? Y cómo se puede solucionar eso de acá a que llegue, ¿no?, la primera fecha. Bueno, mira, como hablábamos recién, a menos de una semana de que River juegue, porque River va a estar jugando el domingo a las 21:15, va a tener que recibir a Banfield. No tiene una confirmación todavía. La idea de River es jugar en el River Camp, el predio que tiene hace muchos años en Ezeiza, pero que desde la llegada de Gallardo ha sufrido grandes cambios, y grandes cambios para bien. Ha sido muy mejorado, los campos de juego están en excelentes condiciones, y por eso la idea de Gallardo y de su cuerpo técnico era jugar de local en ese lugar. Y también obviamente la cuestión económica, que nosotros habíamos hablado en programas anteriores, de lo que le salía a River abrir la cancha de Independiente, alquilar la cancha de Independiente para poder hacer de local ahí. Entonces sigue la disputa, se ha también armado un revuelo mediático en torno a eso. En las últimas horas habló el presidente de Gimnasia y dijo que a él le gustaría que Gimnasia haga el local en su quinta, pero que no se puede de eso. Es más, ofreció organizar una vaquita para que River pueda alquilar un estadio. Obviamente que tiene que ver también con muchas
cuestiones políticas que nosotros seguramente no conozcamos, y esa disputa de poder que siempre hay en el fútbol argentino, donde Boca y River tienen supremacía por sobre los demás, y cuando los demás le pueden cobrar esas cuestiones, lo hacen y se unen para hacerlo. Así que River todavía no tiene confirmación. Por ahora la idea de River es jugar en el River Camp, está condicionado para hacerlo. Es más, le ofrecieron a las cadenas de televisión que tienen que hacer la transmisión de los partidos montar una torre porque el tema era que si no la cámara iba a quedar muy baja. Al no tener tribunas altas como la mayoría de los estadios, la cámara iba a quedar muy sobre el campo de juego, y la idea de la televisión es que se pueda ver todo el mayor panorama posible. Entonces River ofreció construir una torre para que se puedan ubicar las cámaras y las personas que sean parte de la transmisión en ese lugar. Así que continúan analizándolo, pero a menos de una semana de que River debute en el torneo todavía no hay confirmación. Se sorteó también el tema de la Copa Libertadores, ¿no? Hablando de River y Boca se enfrentarían solamente en la final. Sí, River y Boca quedaron en llaves diferentes de la Copa. River va por el lado de tal vez el rival más difícil que pueda llegar a tener es Palmeiras. Obviamente que después de los partidos hay que jugarlos, sí, por supuesto. pero estará debutando volviendo a participar de estos octavos de final de la Copa frente a Atlético Paranaense, que está 17º en el torneo brasilero. Boca y Racing tal vez tuvieron menos suerte en este sorteo, porque a Boca le tocó el Inter de Porto Alegre, el equipo que dirige Coudet y en el que juega ya hace muchos años de Alessandro, que está puntero del campeonato brasileño, junto a Flamengo, que es el rival de Racing. En caso de que Boca y Racing superen los octavos de final, se encontrarían en cuartos de final, así que ahí tal vez podríamos asegurarnos un semifinalista argentino. Obviamente primero tienen que pasar los octavos de final, que son dos rivales muy difíciles. Sí, en algunos lados veía que ya daban por sentado que, bueno, River era finalista y que por el lado de Boca y Racing era mucho más complicado. Pero es lo que decís vos, después los partidos los tenés que jugar, y más en la Libertadores, ¿no? Sí, en los últimos años tenemos experiencia tanto de River y de Boca quedando fuera ambos frente a Independiente del Valle, así que me parece que obviamente son los dos grandes candidatos, porque han llegado a las finales en 2018, a semifinales en 2019. River terminó perdiendo esa final de 2019 en los últimos minutos con Flamengo. En 2017 River también había sido semifinalista, Boca en 2016. Entonces me parece que son los dos grandes candidatos que tiene esta Copa. Me parece que los brasileros han quedado un poco por debajo, más allá de que Flamengo recuperó su nivel en los últimos partidos. No sigue teniendo la solidez que tuvo el año pasado y que lo llevó a ganar la Libertadores. Así que me parece que si se da la normalidad y se da la lógica, tanto Boca como River tranquilamente podrían ser finalistas. Obviamente que Boca va a tener esa cuestión de enfrentarse, si pasa a los cuartos de final, se va a enfrentar o con el último campeón o con Racing, que es uno de los mejores equipos de Argentina, y siempre esa disputa entre argentinos termina siendo complicada, las fuerzas se terminan emparejando. Entonces, si vamos a los papeles, sí puede ser que Boca la tenga un poco más complicada, pero bueno, River también por el lado que va en cuartos de final podría verse con Independiente del Valle, que viene a ser campeón de Sudamericana, hay altura, tendría que viajar a Quito, así que bueno, habrá que esperar. Recién a finales de noviembre se van a empezar a disputar los partidos de octavo de final, y teniendo en cuenta que esta Copa se extenderá un tiempo más, así que terminará a fines de enero con la final en el Estadio Maracaná de Brasil. Sí, falta mucho todavía. Y una pregunta, ¿pueden incorporar los equipos nuevos jugadores, digamos, más allá de los que jugaron o participaron, para no redundar, participaron de la zona de grupos, y tienen previsto, si es así, que pueda incorporar alguna, no sé si figura, pero digamos algunos, por ejemplo el caso de Boca, le faltaría algún delantero, ¿no? Qué sé yo, lo veo desde mi lado. Sí, se abren algunas ventanas ahora, tanto en octavos de final como también en semifinales. Los equipos pueden incorporar, y también con una particularidad que obviamente tiene este año y esta competición afectada por la pandemia, es que antes no se podía incorporar jugadores que ya hubieran disputado
la Libertadores, o sea, la misma edición de Libertadores en otro equipo. Por ejemplo, Defensa y Justicia jugó la Libertadores y Boca quiere incorporar al arquero de Defensa y Justicia, Unzai. Boca podría hacerlo. Existe esa posibilidad que se ha otorgado solamente por este año y obviamente teniendo en cuenta lo que ha sucedido, la cuestión económica y que muchos jugadores tal vez se quedaban exentos de poder continuar la competición con todas las trabas que ha tenido el mercado de pases, obviamente debido a la situación económica. Entonces la Conmebol decidió que este año sí se pudiera llevar a cabo ese tipo de incorporaciones y como te decía, hay 2 ventanas, ahora y antes de semifinales también pueden incorporar. Bien, eso no lo tenía en cuenta, lo pensaba, pero ni siquiera sabía esto lo de los otros, de otros clubes. ¿Sí de los clubes que quedaron, digamos, fuera o de los clubes que siguen participando también? No, de cualquier equipo, más allá de que hayan disputado o que continúen disputando, pueden incorporar. Obviamente que sería muy difícil que un equipo que continúa le venda un jugador a otro, le dé préstamo a un jugador a un posible rival, pero existe esa posibilidad. Pero todo es posible, por supuesto. Nos vamos un poquito para Europa, tuvimos el clásico de la Liga, o el superclásico de la Liga Española. ¿Cómo fue todo eso? Sí, fue triunfo de Real Madrid, que terminó venciendo por 3-1 a Barcelona en el estadio Camp Nou. Resulta un poco raro decir ganó de visitante, porque obviamente más allá de que el partido se jugó en el estadio de Barcelona, no haber público me parece que eso se termina disminuyendo un poco esa presión, más obviamente de que cada uno siempre prefiere jugar en su estadio, pero fue una buena victoria de Real Madrid que profundiza la crisis que continúa en Barcelona, que más allá de que había comenzado con buenos resultados, tanto en la Liga como en la Champions, no está teniendo un buen rendimiento. El técnico Koeman sigue probando. Resulta extraño que Griezmann, el delantero figura del último campeón del mundo como es Francia, tenga tan pocos minutos, y obviamente esto no hace más que seguir profundizando la idea de que Messi en enero pueda empezar a negociar con otra institución para poder irse de Barcelona. En las últimas horas hubo un pedido de renuncia para Bartomeu, el actual presidente de Barcelona, que todavía resiste, pero obviamente la principal carta que tendrán los candidatos a presidente que Barcelona elegirá en los próximos meses tendrá que ver con seducir a Messi, para que Messi, a partir de que gane o no cada candidato, decida quedarse y poder comenzar una reestructuración de los equipos. Hablando de Messi, hay novedades de la selección, se viene una nueva fecha, FIFA, ¿no? Una fecha de eliminatorias para el Mundial que se termina retrasando un poco, ¿no? El inicio del Mundial no va a ser en junio como siempre sucedía. Sí, la próxima semana Lionel Scaloni tendría que estar dando la lista, porque el 12 de noviembre Argentina va a estar recibiendo, todavía sin confirmación, en la Bombonera o en el nuevo estadio de Santiago del Estero, va a estar recibiendo a Paraguay, y luego unos días más tarde, el martes, estará jugando contra Perú en Lima. Así que sí, Scaloni en estas horas tendrá que dar una nueva lista donde se habla de la vuelta de Di María, después de haber quedado fuera de la primera doble jornada de eliminatorias, con algunas declaraciones que tal vez habían llamado un poco la atención, hablando de que él o que Neymar le decía cómo los argentinos dejaban afuera a Di María de la selección. Así que parece que estaría volviendo para estos partidos frente a Paraguay y Perú, a la espera también de lo que suceda con Agüero, que era otro candidato a regresar a la lista después de haber quedado afuera por lesión, pero bueno, sufrió una nueva molestia, parece que termina siendo una lesión muscular, así que seguramente Agüero se vuelva a perder la fecha de eliminatorias, pero obviamente también esperando la confirmación de Scaloni. No creo que haya muchas novedades con respecto a la lista que dio para los partidos frente a Ecuador y Bolivia, pero sí, obviamente me parece que lo más resonante termina siendo el regreso de Ángel Di María. Bueno, Pablo, no sé si te queda algo más. Hablaste de Gimnasia al principio, de Estudiantes. Sí, para cerrar de Estudiantes, que va a estar debutando el sábado a las 14, va a estar visitando en Mar del Plata Aldo Civi.
después de cerrar con 3 triunfos esta mini pretemporada o esta extensa pretemporada, terminó ganando frente al Boys el pasado sábado, así que obviamente llega con el ánimo renovado, con la esperanza de los refuerzos. Leandro Díaz, uno de los delanteros que llegó, terminó marcando frente al Boys, también Cauterucho, que había llegado en el mercado anterior y que jugó muy poco debido obviamente al parate de la pandemia, con la vuelta de Pasquini, el lateral izquierdo que llegó de Lanús. Así que obviamente muy esperanzado Estudiantes con su cuerpo técnico nuevo, porque de Sábato y Braña solamente dirigieron un partido antes de la pandemia. Obviamente un equipo en formación que intentará ir acomodándose cuando transcurran los partidos de esta Copa de la Liga Profesional. Nos habías adelantado, ahora me acordé, el documental de Vilas. ¿Cuándo era? Sí, ¿Hoy, mañana? A partir de mañana, vendría a ser a las 4 de la mañana, ya estará disponible en Netflix, así que muy recomendable para ver. En los últimos días estuve leyendo algunas notas y viendo también alguna entrevista al periodista Eduardo Pupo, que es un periodista que hace más de 30 años que cubre tenis en Argentina y que llevó a cabo la investigación y la lucha por Vilas para recibir o ser reconocido como número 1 del mundo en el año 1975, así que muy recomendable. Las entrevistas que vi, las notas que leí, contó este periodista Pupo que tuvo que conseguir más de 22.245 partidos para poder ir corroborando los resultados, una investigación que comenzó en 2007, que casi lo hacen separarse, según cuenta él, porque obviamente pasaba gran tiempo de su día buscando información y abocado a lo que era esa investigación, así que muy recomendable. Obviamente también la palabra de Federer, de Nadal, de Sabatini, grandes figuras del tenis, no solo argentinos, sino también a nivel internacional, así que muy recomendable. A partir de mañana a las 4 de la mañana ya se puede ver por Netflix. Bueno, no te digo que a las 4, pero en algún momento del día lo voy a estar mirando. Dale, entonces la próxima lo comentamos. Dale, seguramente que sí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Dale, Marcio, un abrazo grande. Chau, Un abrazo. Pablo Silva con, todo lo que tiene que ver con el fútbol, el deporte, y esta serie de Vilas que se estrenará mañana en Netflix a las 4, o a partir de las 4 de la mañana ya está disponible. Nos vamos con Indios haciendo No te quedes solo y después seguimos con mucho más Info Ensenada Noticias. Bien, volvemos. Tenemos los datos del coronavirus en el día de hoy, que decíamos que el intendente Mario Seco ya estaba de alta y estaba trabajando también. Ahí están los números entonces. 11 casos positivos en el día de hoy, 40 personas recibieron el alta y ningún fallecido. Con estos números la ciudad acumula 270 casos activos, 1.634 personas ya recibieron el alta desde que comenzó la pandemia y el número de fallecidos sigue siendo de 37, como hablábamos al principio del programa. Repetimos entonces, 11 nuevos casos de coronavirus en la ciudad y 40 personas recibieron el alta. 270 activos, 1.634 personas recibieron el alta y 37 fallecidos. Esos son los números de nuestra ciudad. Eso es lo que tenemos entonces en el día de hoy. Vamos a actualizar el tiempo. Como estamos, 13 grados 4 décimos de temperatura, una humedad del 74%, presión 1011.7 hectopascales y vientos del este a 7 kilómetros la hora. Esos son los datos actuales. Ya hace unos minutos estuvimos repasando cómo se vendrá el clima en nuestra ciudad. Me quedé pensando en las 40 altas, ¿no? Está bueno que se vaya recuperando de esa forma todo lo que tiene que ver con la salud de aquellos que se contagiaron. Es un número importante que también hay que ser conscientes que a lo mejor el fin de semana, ¿no? se acumulan esas altas y se terminan dando en el día de hoy, para ser justos, ¿no? con los números, y seguramente es mucho más ágil para todos, ¿no? Los días de semana que los fines de semana, especialmente para aquellos que están
internados. Bueno, es una buena noticia. Quería ver este tema que, si bien no es de nuestro país, pero es más que importante lo que ocurrió en el país hermano, o algunos dirán en el país vecino. Estamos hablando de lo ocurrido en el día de ayer en Chile, precisamente, con estas elecciones, con este plebiscito. En realidad no fueron elecciones, fue un plebiscito en el cual se votó si se quería modificar o no la Constitución nacional, una Constitución nacional que viene desde el año 1980, heredada esta Constitución por el ya fallecido dictador Pinochet, que era senador vitalicio, ustedes recordarán, ¿no? Era senador sin que lo votara nadie, había quedado como senador para siempre. Bueno, por suerte fue detenido después, pero bueno, esa historia no es que no nos importe, sino que es una historia pasada ya y que quedó atrás para los chilenos y para toda América Latina, ¿no? Este dictador que estuvo tanto tiempo en el poder de Chile. Con más del 90% de los votos, el apruebo o el sí, podríamos decir, a la reforma de la Constitución, sumó el 78,24% de los votos contra un 21,76% de rechazo. Qué números parecidos también, ¿no?, que hay con nuestro país. La derecha siempre entre un 20 y un 30% consigue esos votos, que pueden variar, a veces lamentablemente llegan a gobernar el país, pero es un número importantísimo, casi el 80%, ¿no?, a favor de esta nueva Constitución que se llevará a cabo en el país de Chile, pero con mucho tiempo, porque esto no va a ser de un día para el otro, ¿no? Esto ahora lo vamos a ir viendo, es un tema que se deberá discutir muchísimo. Mientras tanto, con más del 80% de los votos escrutados, el 79,24% de los votos pide una convención constitucional como mecanismo para elaborar la nueva Carta Magna, contra un 20%. Números muy parecidos. Se votaban estas dos cosas, ¿no? Sí o no a la reforma, y además de la Constitución Nacional, y después sí o no para tener una nueva convención constitucional, ¿no? Así que también se ganó en ese sentido con un número más que importante. Cerca de las 8 de la noche en la Plaza Italia, que bueno, la bautizaron Plaza Dignidad ya hace un buen tiempo, con todas las marchas que se vienen sucediendo en Chile, ustedes recordarán, ya hace un poco más de un año. Allí la gente comenzó a reunirse y a celebrar, ¿no?, esta cuestión que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Ahora que ya ganó esta elección, digamos, o este plebiscito que se aprobó, el domingo 11 de abril de 2021 se realizará la elección para elegir a los constituyentes. Bueno, ahí tendrán que presentarse los constituyentes, se elegirán para ver quiénes son los encargados de esta convención mixta constitucional, conformada en un 50% constituyentes y un 50% por miembros del Congreso. Si no se ganaba esta opción, y si ganaba la reforma, solamente se iban a encargar los miembros del Congreso. Pero bueno, esto es lo que se votó, ¿no? También que se incluya a nuevos u otros ámbitos, ¿no?, otros actores políticos y legales para esta nueva Constitución de Chile. Los constituyentes tendrán un plazo de 9 meses para escribir esta nueva Constitución, prorrogables, ahí está bien dicho, por una única vez por 3 meses. O sea que tienen un plazo estimado de un año. Y bueno, y tendrán que ir presentando todo lo que se vaya reformando y se irá votando también, ¿no? Eso es así, por eso va a llevar un tiempo importante. Se habla de 9 meses con una prórroga de también 3 meses más, así que hablamos de un año aproximadamente. Es una buena noticia para dar por finalizada
al menos en lo legal y no en lo histórico, lo que fue esa dictadura de Pinochet del 73 hasta 1990 y esta constitución que sigue hasta el día de hoy, que es desde 1980. Bueno, tenemos más datos. ¿Estos, Oscar, de dónde son? ¿De La Plata? El País, perdón, ahí estamos. Ahí me llega el mensaje que me manda Oscar. El total de País, recién repasábamos lo de nuestra ciudad, de Ensenada. Bueno, vamos con El País. Sí, eran muchos, ¿no? Ahora estoy viendo bien, era mucho para La Plata. 11.712 casos. Estamos hablando del País. 11.712 casos en todo el país, 406 muertes en las últimas 24 horas en nuestra Argentina. El número de fallecidos sigue siendo, ¿no?, alto, si bien los números de contagios, como hablábamos al inicio del programa, parecen haber bajado un poco. Estábamos arriba de 18.000 y en estos últimos días se habló de 14.000, 13.000 y en estos últimos días 11.000 casos. Si bien estamos hablando de tal vez los datos del fin de semana, mañana se verá si este número se sigue reflejando en esa totalidad, ¿no?, de los 11.000 o 12.000. Pero bueno, el número de fallecidos no baja de 400, se mantiene en ese número, lamentablemente. En Argentina hay 909.596 pacientes recuperados ya. Ese también es un número importante, ¿no?, porque casi nunca lo reflejamos. Siempre hablamos de los contagios, pero estamos hablando de un gran número de argentinos y argentinas que ya se recuperaron en nuestro país. Bueno, esos son los datos que tenemos entonces en el día de hoy. Vamos con algo de música, después volvemos ya para ir cerrando y despidiéndonos. Vamos con Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Todos ustedes lo conocen. Hace unos días publicó el nuevo video de este tema ya conocido, que se llama Hate It When You Leave, así que lo compartimos con ustedes. Último bloque, últimos minutos de Infonsenada Noticias. Vamos a repasar, como siempre hacemos, algunos títulos que tienen que ver con el coronavirus en el mundo, que venía aflojando la cosa, pero ahora se habla de una segunda ola, ¿no? Se van acercando ellos al invierno, todavía la vacuna no está en circulación y los números comienzan a avanzar. China anuncia, bueno, esta no era, porque acá no hablamos de coronavirus, ahí estamos. Ahí está, la OMS, la Organización Mundial de Salud, el confinamiento en Europa es posible, pero requiere sacrificios. La Organización Mundial de la Salud puso el ojo en el continente europeo, donde la situación podría empeorar si no se toman las medidas correctas frente al aumento de la edad media de personas contagiadas con el virus. Y ahí nos metemos en algunos países para ir viendo qué es lo que pasa. En Italia, con críticas a los gastronómicos, se estrena este lunes, o sea, hoy, nuevas medidas que incluyen una fuerte recomendación para que no haya desplazamientos internos. Se dan en medio de una importante suba de los casos. Hasta el momento, 37.479 personas murieron en Italia por coronavirus. Acá tenía algo más también. Bueno, médicos dicen que Francia perdió el control del coronavirus y piden más restricciones. El médico Jean-François Delfraissy dijo que preside el cuerpo que asesora al gobierno sobre la pandemia, dijo que su sorpresa ante la brutalidad de la segunda ola de contagios en el país es tremenda, y este domingo anunció más de 52.000 nuevos casos en 24 horas. Hablamos de Francia, que también ya hace algunos días, ¿no?, retomó unas cuantas restricciones. No se puede salir de noche por esta segunda ola. Y por el lado de Estados Unidos, el coronavirus vuelve a asolar al país y Trump admite que no lo controlará. El país registró la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, con un promedio de más de 68.700 casos diarios la semana pasada. Un promedio de 68.700 casos diarios en la última semana.
mientras que una ciudad sureña decretó una cuarentena casi total con toque de queda incluido, pero el presidente Trump, quien dijo haber contraído el coronavirus, admite ahora que no lo piensa controlar. Bueno, así está la situación en parte del mundo, ¿no? Con el coronavirus acá también tenemos que estar atentos a si llega a ocurrir una segunda ola. Esperemos que, si bien arrancó un poco más tarde en nuestro continente, con la llegada de la vacuna, la cosa pueda normalizarse, ¿no? Bueno, no nos queda nada, nos vamos despidiendo. Oscar Varela en los controles como siempre, Paulo Silva en Deportes, Mariela Sotelo en producción, yo soy Marcelo Rivero, esto es Info Ensenada Noticias. Nos vamos con una efeméride, viajamos hasta 1965. Los Beatles son nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico. Ese día el grupo llegó al Palacio de Buckingham en el Rolls Royce que tenía John Lennon, que era muy malo manejando y que veía muy mal, y que después, más adelante, tuvo un accidente no muy grave, pero que le impidió seguir grabando en 1968 por unos días. Llegaron justo a tiempo, a las 11 de la mañana, y la ceremonia se llevó en el Gran Salón del Trono, allí donde el Palacio de Buckingham, donde está la reina, la misma reina todavía está. Estamos hablando de hace 55 años y todavía sigue estando allí. En las puertas del Palacio de Buckingham había 4.000 fans, muchas chicas, muchas niñas, cantando sus canciones, y que andaban ahí a los empujones con la policía. Terminaron empujando las vallas que habían puesto, se treparon a ese portón tan particular que tiene ese Palacio de Buckingham allí en el Reino Unido. Pero bueno, los Beatles igual pudieron ingresar, ¿no? Más allá de esas 4.000 personas que estaban en la puerta de ingreso. Bueno, hay muchas anécdotas y muchas cuestiones que tienen que ver con este encuentro, ¿no? Algunos dicen que los Beatles se fumaron un porro ahí en el baño antes de entrar, ellos después dijeron que no. La reina les preguntó si hacía mucho que se conocían, y Paul McCartney y Ringo Starr, ellos dicen que no lo tenían ensayado, pero a la vez le dijeron 40 años, en realidad hacía unos 4 o 5 años que estaban, digamos, como un grupo armado, ¿no? Podríamos hablar del año 60 o 61, pero no sé, dijeron 40 años, vaya uno a saber. Más adelante, con el tiempo, bueno, justamente estos dos, Paul y Ringo, que son los únicos que están vivos, fueron nombrados como caballeros, como Sir, ¿no? Del Reino Unido. Bueno, los otros dos no, George Harrison y Lennon no, porque bueno, ya habían fallecido, por supuesto, y Lennon había devuelto después, un tiempo más adelante, cerca de, creo que una vez que se habían separado los Beatles, en 1970 o 71, había devuelto esta medalla de miembros de la Orden del Imperio Británico. George Harrison había criticado mucho, él tenía el tema Taxman, ¿no? Del año siguiente, que criticaba las altas tasas que tenían que pagar por impuestos. Y en algún momento dijo, bueno, todo lo que le dimos a todos los millones que ganó el Reino Unido gracias a nosotros, y nos terminaron dando este pedazo de metal con un cuero. Una crítica descarnada, podríamos decir, de George Harrison, pero bueno, eran jóvenes todavía, ¿no? Con el tiempo las cosas cambiaron. Lo que no cambió fue la reina, que, como les decía, todavía sigue allí. Nos vamos. Se termina el programa, no tenemos más tiempo. Nos vamos con los Beatles haciendo un tema de esos días, de fines de 1965, un tema de John Lennon llamado Norwegian Wood, algo así como madera noruega. Nos vamos con eso, perteneciente al álbum Rubber Soul, muy recomendable. Hasta la próxima. Esto fue Info Ensenada Noticias.